¿Lo encontraron? Amén. Hechos capítulo 4, versículo 32 en adelante lo leemos tal como está escrito. En el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Amén. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Dios les bendiga. Amén. Esta es la lectura de la palabra del Señor en esta hermosa tarde, donde podemos aprender mucho. Y quisiera que en esta hermosa tarde pensáramos en un breve pensamiento los creyentes de la primitiva iglesia, los creyentes de la primera iglesia o nacimiento y desarrollo de la primera iglesia. Muchos detalles de la iglesia primitiva con respecto a su principio, su carácter, su curso y su fin en la tierra se hallan escritas en todo el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Desde San Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos y todas las cartas, se hallan muchos escritos que hablan de la formación de la iglesia primitiva. Gloria al Señor. Pero hay una profecía pronunciada por Jesús cuando él descendía de la región de Cesarea de Filipos. Dicen que le hizo una pregunta a los discípulos diciéndole: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Amén. Los discípulos le dijeron: dicen que tú eres Juan el Bautista. Algunos dicen que tú eres Elías. Algunos dicen que Jeremías. Y algunos dicen alguno de los profetas. Amén. Dirigiéndose Jesús a ellos, les hace la pregunta a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro
inmediatamente le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo también que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces ahí vemos que la iglesia se fundó sobre la roca. Cuando él dijo la roca, se refería a él. Los católicos dicen que se refería a Pedro, pero Pedro no era roca. Pedro era un siervo del Señor igual a nosotros. Sin embargo, la roca es Cristo. Y la roca era Cristo desde el principio. Donde Moisés pudo sacar agua para darle de beber al pueblo en el desierto. Cuando tocó con la vara y salió agua. Y bebió todo el pueblo, el ganado, todos bebieron. Porque es que en esa roca hay abundante agua. Por eso yo vine a esa roca. Y por eso usted ha venido a esa roca. Porque en esa roca hay agua. Y es un agua cristalina que salta para vida eterna. Por eso dice el Señor que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Porque en esa roca hay vida. Gloria al Señor. En fin, la vida de los primeros creyentes y la iglesia era muy poco común, muy lejos de lo que viven la iglesia y los actuales creyentes. Era muy diferente. La vida de ellos era muy diferente, porque la vida de los primeros creyentes era una vida consagrada. Y no crea que no tenían afanes igual a nosotros. Si Pablo dijo en una parte que de día trabajaba y de noche predicaba el Evangelio. Entonces quiere decir que se afanaban igual a nosotros. Lo que pasa es que ellos sabían dividir el tiempo. Como dice la palabra del Señor, que para todo hay tiempo. Ahorita es el tiempo de Dios. Y por lo tanto tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos habla. Aleluya. Fíjense que eran diferentes a nosotros, porque ellos dicen que perseveraban cada día en la doctrina de los apóstoles. Y nosotros vamos cuando queremos. ¿Cuánto tiempo hace que usted no se congregaba? Hágase una pregunta, me la hago yo. Porque aquí ni usted ni yo los libramos. Estamos agarrados. Algunas veces por las enfermedades, algunas veces por los trabajos, pero ponemos excusas que sobreabundan. Pero esas no valen delante de Dios. Al pastor, al ministro le podemos decir: mire, pastor, yo no puedo por esto y esto y esto. Pero delante de Dios eso no tiene validez. Entonces eran muy diferentes a nosotros, porque ellos estaban convertidos desde la coronilla de sus cabezas hasta la planta de sus pies. Estaban convertidos al Evangelio. Y a pesar de las amenazas, y a pesar que los perseguían por hablar del Evangelio,
ellos no cesaban Amén. de estar en las congregaciones Amén. Gloria a Dios. alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Aleluya. Los golpeaban, los azotaban, pero ellos siempre seguían adelante, porque sabían en quién habían creído. Amén. Por eso digo que era muy diferente a nosotros. Ahora lo que hallamos favorable es decir, no, si no es para tanto, hermano Ángel. No es para tanto, hermano Osmar. No es para tanto, hermano Edwin. Pero lo cierto es que la palabra del Señor es recta. Aleluya. Gloria a Dios. Esta no hace acepción de personas. Esto los abarca a todos. Porque el Señor quiere llevarlos a un lugar muy especial. Y si queremos ir a ese lugar, tenemos que obedecer a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, eran muy diferentes a los creyentes actuales. Sin embargo, un estudio de sus vidas nos da un cuadro claro de las cosas esenciales para vivir unidos y cumplir la misión del Señor. Amén. Gloria a Dios. Había cualidades en ellos. Sí. Y en esta tarde no vamos a tener el tiempo suficiente para señalarlas todas, pero fíjense unas tres que hay aquí. Dice que ellos tenían un corazón y un alma. Tenían un corazón y un alma. Amén. Daban testimonio de Jesucristo. Sí. ¿Da testimonio usted de Jesucristo? Amén. Gloria a Dios. Cuidaban de todos los necesitados. Amén. Ah, no, pero ahora solamente al hermano fulano le vamos a ayudar. Los demás hay que ver. Aleluya. Es hacer acepción de personas. Amén. Gloria a Dios. Ah, no, que porque la hermana fulana es bien portada. Empezamos a decir un montón de cosas. O el hermano. Sí. Gloria a Dios. El hermano es más servicial que fulano. Y por eso se merece. No, aquí no es que se merezca. Aquí hay que ayudarle al que tiene necesidad. Amén. Así sea. Aleluya. Ese era un gran ejemplo de la iglesia primitiva. Amén. Gloria a Dios. Y solamente uno de las quejas que tuvieron en la congregación de la primera iglesia fue de los griegos. Cuando las viudas eran descuidadas para atender a las mujeres de los griegos. Es que mire, te puedo decir, me voy a detener un poquito aquí. Es que fíjate que la mayoría de nosotros nos gusta ser, en cuanto a eso, los primeros. Que me atiendan a mí primero. Ah, no, es que yo me merezco eso. Y de seguro por eso vino la queja de los griegos. Porque ellas querían ser las primeras quizás a llegar a las mesas. Y no podían. Quizás las hebreas eran las primeras que llegaban. Y entonces se quejaron. ¿Qué hicieron los discípulos? Dijeron, no podemos, dijeron, descuidar el ministerio de la predicación de la palabra. Sí, amén. Aleluya. Pero una cosa hagan, escojan. Sí.
en medio de la congregación, varones llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. ¿Cómo estará mi testimonio? El Señor conoce todo. Pregúntese usted cómo está su testimonio. Porque la conciencia nos hace decir, mira, estás mal. Usted me puede ver a mí, yo lo veo a ustedes, pero ¿quién conoce el corazón? Solamente el Señor. Aún los profetas de Dios se equivocaron. El profeta Samuel se equivocó cuando vio al hijo de Isaí que venía. Lo vio alto, robusto. Este es el ungido de Jehová. Y no era ese. Pasaron todos los 6 y ninguno de esos era el ungido de Jehová. Y nos falta otro. Sí, tengo uno allá, más pequeño, está allá en el campo pastoreando las ovejas. Pues no, hazlo traer, porque no lo sentaremos a la mesa hasta que él venga. Pero cuando venía David, el Señor le dijo, ese es ungido. Y Dios le dijo a Samuel, el hombre solo mira lo que está afuera, lo que mira hacia el frente, pero yo veo el corazón. Entonces David era conforme al corazón de Dios, y ese tenía que ser el ungido de Jehová. Gloria al Señor. Tenían un corazón, un alma, daban testimonio de la resurrección de Cristo, cuidaban de todos los necesitados. En primer lugar, había entre ellos hermandad y unidad. La iglesia primitiva era de un corazón y un alma. El orden de la oración en griego dice el corazón y el alma era uno. Gloria al Señor. Era uno. Amén, gloria a Dios. Había hermandad. ¿Cuántos se aman como hermanos? Había hermandad. Se respetaban los unos a los otros. Se saludaban como verdaderamente se deben de saludar los cristianos. Todo el ser de las personas era uno con los otros creyentes. ¿Cómo está el corazón de nosotros? ¿Cómo está el alma de nosotros? ¿Está unida con los hermanos de aquí de la iglesia, el hermano Ángel? Dios, aleluya. Debemos de estar unidos. Gloria al Señor. Había una completa y total unidad. Unanimidad, amor, armonía, acuerdo en la iglesia primitiva. Todo lo que acordaban se hacía conforme al acuerdo. Y por eso es que hoy en día, hermanos, hay tanto rompimiento, porque los acuerdos se llevan a cabo ahora, mañana se deshacen. No hay respeto. Y la iglesia primitiva, los ancianos, lo que acordaban, lo respetaban. Y los hermanos, cuando se reunían con amor, en armonía, como dice el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos
Juntos. Para mí es un gozo verlos a todos ustedes en el altar. Juntos. En armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¡Gloria al Señor! Eso es, hermanos, cuando en verdad distinguimos la armonía en medio del pueblo del Señor. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, la iglesia primitiva era igual a nosotros en el sentido literal, de carne, de sangre, carne y huesos. Lo único que marcaba la diferencia, que ellos tenían más entrega. Y usted quizás no tiene necesidad de preguntarlo porque en el misterio de la iglesia primitiva habían prodigios, habían milagros, habían tantas cosas maravillosas. Era la respuesta, como dice el hermano, de la unidad. La unidad, hermanos, en el Señor es tan importante. El mundo a veces se unen para hacer algunos eventos y para beneficio del prójimo, y hacen grandes colectas y llevan a cabo a lo que ellos se proponen. Es muy bueno. Pero la unidad en la iglesia es de gran importancia. Dios quiera, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga ayudando para mantener esta unidad. En esos momentos, no crea, pues no eran pocos los que habían aceptado al Señor Jesús. Pues se dice que en el sermón de Pedro aceptaron como 3,000 personas. Y luego en otro aceptaron 5,000. Y bueno, y así cada día dice la Biblia que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero todos eran de un corazón y un alma. Pero ¿cómo es posible que un grupo de tantos hermanos eran de un corazón y de un alma? Es que como dice el apóstol Pablo, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Imagínense, el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, se despojó de la gloria que tenía para venir a un mundo lleno de pecado, lleno de miseria, para dar su vida para que nosotros fuésemos salvos. ¿Se alegra por ello? Es motivo de alegrarnos. Gloria al Señor. Los primeros creyentes dieron su corazón, alma, al señorío y misión de Jesús. Ellos creían, óigame bien lo que creían ellos. Ellos creían, verdaderamente creían, que el Señor Jesús murió por sus pecados. Eso lo creían ellos. ¿Lo cree usted que el Señor murió por sus pecados? Era una de las cosas, hermanos, que la iglesia primitiva creía, que Jesús
había muerto por sus pecados. Gloria al Señor. Que murió y resucitó, y que luego se fue al cielo a la mano derecha de Dios. Creían que el Señor los había comisionado para seguir adelante, llevando a cabo la misión que el Señor les había encomendado para ayudar y salvar a la gente y administrar la obra del Señor. Amén. Creían que el Señor volvería y premiaría a los creyentes fieles al Señor. Gloria. El Señor dijo que Él iba a premiar, ¿verdad que sí? Él dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Verdad que Él lo dijo? Sí, así lo dijo. Entonces, usted no se sienta triste, hermano. No se sienta triste, hermana. Corona tiene. Lo único que no hay que desmayar en este camino. Vengan pruebas, vengan luchas, hermano. Hay que seguir adelante. Porque la victoria está cuando uno llega a la meta. Ahí está la victoria. Pero aquí en esta vida vamos a ser despreciados muchas veces. Vamos a ser vistos con menosprecio. Pero, hermanos, si el Señor dice, si esto hacen con el árbol verde, ¿quién lo harán con el seco? ¿Quién lo harán con usted? ¿Quién lo harán conmigo? Pues algunos que hemos cruzado, algunos días ya en el Evangelio, hemos cruzado por etapas difíciles. Sí, amén. ¿Verdad, hermana Cholita? Por etapas difíciles, duras, que solo les ha faltado darlos con la punta del zapato. Pero el Señor los ha ayudado. Gracias a Dios. Y estamos aquí, Aleluya. Amén. adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Porque Él dijo, y aquí yo estoy con vosotros Sí. todos los días, Sí, gloria a Dios. hasta el fin del mundo. Amén. 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 Eso sí, tengámoslo bien seguro. Sí. Gloria al Señor. La iglesia primitiva y los creyentes de aquel entonces eran fieles al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estaban completamente convencidos de la misión de Cristo, de la gran comisión que Él les ordenó cuando iba a ascender al cielo. Les dijo Él, Mateo 28, 19, 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas estas cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que puede ser aquí. Gloria a Dios. Hasta lo último de la tierra. El poder del Señor se derramó en la iglesia primitiva como se puede derramar hoy en día. Solamente que lo creamos. Sí, hermano, así sea. Porque para nosotros es también esa promesa. Amén. Amén.
¿Lo creen así? Es para nosotros. Algunos creyentes ya dicen, no, ellos fueron para los primitivos. Ya nosotros no. Esa gente es carnal. Esa gente no tiene la mente de Cristo. Gloria al Señor. Dieron todo para proclamar la palabra del Señor. Versículos 29 y 31. Óigame bien. Nada, ni siquiera las amenazas, ni las persecuciones los detuvieron para anunciar la palabra del Señor. Nada de eso. Y nosotros, un mosquito que ande los detiene. Y en aquel tiempo no era cuestión de broma. Cuando decían amenaza era porque lo buscaban para matarlo. Si no, preguntémosle a Saulo de Tarso qué era lo que hacía. Gloria al Señor. Pues nada los detuvo para proclamar la palabra de Dios y llevar a cabo la misión de Cristo. El asunto es este: sabían que Jesús era el Señor, así que dieron toda su vida para ser siervos. Siervos. Amén. ¿Qué es lo que hace un siervo? Servir. ¿Y quién fue el primer ejemplo? Cristo Jesús. Porque él dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces él fue el primer siervo. Pero un siervo es obediente. Pero a mí me dicen, hermano, vaya a tal parte. No, hombre, porque no manda otro. Solo en mí se fijan. ¿Será siervo ese? ¿Verdad que no? Le falta bastante. Le conviene que se entregue totalmente a Cristo para que sea siervo. El siervo, cuando le dan una orden, dice: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Hermano, mire que ahora le va a tocar que manejar. Solo a mí me pone. ¿Y cuántos miembros hay en la iglesia? Hay un montón. ¿Por qué no pone a otros? No, que solo a mí me pone. Pero es que el Señor quiere que Él lo haga. Lo quiere bendecir. Hermana, mañana le toca que hacer el aseo del templo, del local. ¡Qué barbaridad! Dice. No, hombre, dice. Quizás me va a tocar que hablar con el pastor, más en serio. Le voy a decir que por qué no pone a otra hermana o a otro hermano que haga la limpieza, no que solamente a mí. Mira, hermano, le voy a decir con sinceridad, hacer la limpieza del lugar, donde el santuario, aquí donde se reúnen los santos, es un gran privilegio de parte del Señor. Lo testifico porque yo lo hice en mi juventud en El Salvador. Yo hacía la limpieza del templo de ahí de Tierra Blanca, el primer templo que se hizo, por supuesto. Yo hacía limpieza, agarraba el mapo, le echaba inisol y decía a mapear y a dejarlo bien sequito. Y no sentía que eso me bajaba pues de categoría.
sino que sentía que era un privilegio del Señor. Y aquí es más fácil, va, que rapidito. Pero ni así queremos a veces. Pero somos siervos y siervas del Señor. Algunos han de estar diciendo, ¿para qué hermano Ángel puso a los hermanos predicar? No, pero suavecito, suavecito, ¿me entiende? Así es de que si somos siervos, vamos a ser obedientes. Porque mire, en el Señor aquí nadie vale más, ni nadie vale menos. Todos costamos un mismo precio. La sangre de Jesucristo me limpió a mí. La sangre de Jesucristo lo limpió a usted también. Por eso costamos un mismo precio. Ahora que en la iglesia pues hay diferentes dones que el Señor ha dado. Unos de pastor, otros de evangelista, otros de maestros. Como dice el apóstol Pablo, que un cuerpo tiene muchos miembros, ¿va? Pero no todos los miembros hacen la misma función. Uno hace una cosa y otro hace otra. Pero de manera que todos estamos dispuestos a hacer lo que el Señor manda. Gloria al Señor. Su vida y su voluntad, propósito y misión. Cristo se convirtió en sus vidas y voluntad y propósito. La misión con todas sus vidas. Todas sus vidas existían exclusivamente para Cristo. Todas sus vidas existían para Cristo.